Perfectamente, Michelle. No sé si me escuchan los demás. Sí, es decir, todos van, los participantes tienen el chat para decir para hacer sus comentarios en general y preguntas y respuestas que se encuentran en la pantalla en, pueden hacerlo directamente y yo leeré las preguntas que ustedes planteen y César las va a transmitir directamente el momento en que terminemos esta presentación. Solamente hago una referencia. Estamos en transmisión en vivo por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, a quien agradecemos por esta retransmisión. César, bienvenido. Gracias, te escuchamos. Gracias, Michelle. Qué gusto estar con ustedes a través de este mecanismo que nos permite seguir avanzando con las actividades en una modalidad, como diríamos, no presencial. En este sentido, vamos a iniciar esta intervención. El Centro Andino de Estudios Internacionales ha planteado una serie de conversaciones, de webinarios, como en este caso, para tocar algunos temas que tienen que ver con la gobernanza global, planteándose en inicio una pregunta que tiene que ver con la idea de indagar qué está pasando ahora mismo en el mundo. En ese contexto es que se me ha pedido que aborde un tema inicial que abre esta serie de reuniones que se irán desarrollando en las próximas semanas. En este caso, pues mi agradecimiento al Centro Andino. A mí me parece que la universidad es uno de los actores de la sociedad que tiene que pronunciarse en el contexto actual, un contexto, como sabemos todos, tremendamente complejo, y para el efecto la universidad juega un rol preponderante. Esto de tratar de orientar en general a la sociedad con algunas ideas, con algunas posturas que nos permitan ver en perspectiva cómo podrían venir las cosas y cómo podríamos ir afrontando lo que venga. Vamos a apoyarnos de una corta presentación de apenas 4 láminas. Mónica Durán nos está ayudando, así que vamos avanzando con la primera, por favor. No sé si alcanzan a ver la imagen. Muy bien. Bueno, un primer asunto que quiero tocar tiene que ver con tratar de imaginarnos cuál es el contexto actual, ¿no? Tratar de entender lo que está pasando. Y en este sentido, decirles en una primera instancia que ciertamente nadie estuvo preparado para lo que ha acontecido. Si bien la humanidad ha sufrido una serie de pandemias, vamos viendo cómo esto que se sucede históricamente, pues no tiene ni siquiera una periodicidad para poder prepararse, para predecir, para ver cómo pueden venir las cosas, sino que esto se presenta por situaciones azarosas, ¿no es cierto? Si regresamos la lámina, por favor, parece que... Si nos ayudan regresando con la lámina número 1 para que puedan seguir. Sí, nos ayuda regresando a la primera. Ya, nadie estuvo preparado para esto, ¿no es cierto? Y, y vemos cómo a la luz de esto que surge, podemos ir apreciando incluso algunas cuestiones que parecen muy contradictorias. Por un lado, eh, aparece a nivel mundial y se disemina con una rapidez impresionante un patógeno que por una parte, por ejemplo, ha hecho que el mundo pare, que el mundo industrializado, que buena parte de la economía se detenga, y esto ha permitido inclusive dar una especie, como dicen muchos, de respiro al planeta, una limpieza del aire, por un lado. Pero por otro lado, y aquí está
una contradicción muy fuerte. Es un patógeno que ahoga los pulmones, que mata a la gente porque precisamente no puede hacer llegar ese aire a los pulmones. También ahoga la economía, pone contra la pared a los agentes del mercado, de tal manera que esto puede, digamos, decantar en una serie de efectos bastante graves en términos generales, no solamente para estos agentes del mercado que están en el lado de la producción, de la actividad económica, de la creación de empleo, sino por el otro lado, también me refiero a los trabajadores, a quienes en el día a día ponen su esfuerzo para llevar adelante esa gran maquinaria del mercado y obviamente todo lo que concierne a los consumidores. Esto ha hecho que algunas personas desde diversos puntos de vista incluso planteen en la actualidad que a lo mejor la globalización está en retroceso o que incluso algunos dicen que la globalización no va más, que la globalización como que ha llegado a un punto muerto en el cual se demuestra su fracaso. A mí me parece que esto simplemente lo que hace es demostrarnos que estábamos en verdad tan conectados, seguiremos estando muy conectados, pero a lo mejor de otras maneras, tal como lo voy a abordar un poco más adelante. Entonces, queda flotando en el ambiente como que en este contexto, la idea en el sentido de que la globalización, así como puede traer cuestiones muy positivas que nos aportan en términos de poder estar mejor informados, mejor comunicados, de tener al alcance de la mano, por ejemplo, bienes e incluso disfrutar de servicios que se pueden prestar en el otro lado del mundo, también puede acarrear cuestiones de orden negativo. Si bien es cierto, estas ya se vienen señalando por algunas 2 o 3 décadas y que tocarían sobre todo aspectos centrales del mundo económico, básicamente. Se ha trastocado, por lo tanto, en el contexto actual casi todo, ¿no? El Estado no estuvo preparado, como había dicho de inicio, el Estado no ha tenido, ni el de los países desarrollados, la capacidad instalada para reaccionar de manera idónea, de tal manera que se pueda afrontar el abatimiento de la gente en términos de salud por el coronavirus. La sociedad tampoco estuvo preparada. ¿Por qué? Porque simplemente, al menos en nuestro contexto o en el caso ecuatoriano, es la primera vez que nosotros podemos vivir, esta generación y de gente que incluso nos lleva algunos años, que es la primera vez que puede vivir un fenómeno de esta naturaleza y de esta magnitud. Un fenómeno que ha hecho que la sociedad tenga que dar un giro impresionante de la noche a la mañana en sus maneras de desempeñarse cotidianamente, de organizarse, de relacionarse, inclusive de desarrollarse en términos a lo mejor profesionales, como funcionarios, como empleados, como emprendedores o quienes hacen incluso empresa. Ni qué decir adicionalmente de los efectos actuales, en el contexto actual, de los efectos que la pandemia ha generado en materia económica. Esto obviamente ha hecho que se pare mucho del aparato productivo, que las operaciones comerciales se trastoquen a nivel mundial, que se frene el intercambio de bienes, de servicios, inclusive la circulación del capital, porque se han puesto de por medio otras prioridades que más bien tienen que ver con cuestiones que tocan al bienestar de los seres humanos. En este sentido, entonces, la pandemia pone en cuestión al Estado, a la propia sociedad, a la economía, genera una serie de efectos que han hecho que tengan que cambiar, que girar en su manera de desempeñarse cotidianamente. Obviamente también la pandemia pone contra la pared a la política. Y cuando decimos la política, estamos refiriéndonos también a quienes hacen política, a los políticos, a las autoridades en general. La pandemia ha develado, por una parte, a líderes políticos que estaban preparados o más o menos preparados para enfrentar una emergencia de esta magnitud como la de el coronavirus y ha evidenciado, por otro lado, personas que hacen política, políticos cotidianos que a veces les conocemos, que realmente o no han tenido la voluntad para ponerse de acuerdo o no ha habido esa identificación clara con las grandes necesidades de la sociedad y por lo tanto, lejos de poder contribuir para las soluciones, para hacer frente a la emergencia, más bien la pueden inclusive complicar. Esto también tiene que ver con el hecho de que el Ecuador, en el caso concreto,
en el 2020 está viviendo un año político. Yo creo que no hay que olvidar esta realidad. El hecho de que justamente en los próximos meses seguramente se encenderá toda esa actividad que precede a los comicios electorales que están previstos para el mes de febrero del 2021. Entonces me parece a mí que estamos en un momento en el cual deberíamos tratar de medir cuál es el comportamiento de los políticos, cuáles son las señales políticas en medio de la emergencia y de cara a un futuro recambio de las autoridades más importantes de nuestro país. Obviamente, también el contexto actual nos envía señales eh, patentes en el sentido de que las relaciones internacionales también han cambiado. Como se trastoca el Estado, la sociedad, la economía, la política, también las relaciones internacionales. Al parecer, lo que funciona, sobre todo en este contexto, es lo que tiene que ver con las relaciones internacionales de coordinación y de cooperación. Vamos viendo cómo, por ejemplo, en el contexto europeo hay una serie de críticas, de cuestionamientos, eh, por citar un caso, a la Unión Europea y su actuación o la manera como ha procedido en medio de esta pandemia, obviamente en lo que tiene que ver con los países que integran la Unión en este preciso momento. Vamos a extrapolar esa realidad al ámbito latinoamericano. Planteémonos, por lo tanto, qué rol en este contexto están jugando los procesos de integración que se dan en América Latina. El caso del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, el caso de la Comunidad Andina, el caso del Mercosur y de otras iniciativas internacionales deberían ponerse a discusión de tal manera que podamos imaginar y conocer a fondo cuál es el rol que han ejercido en un contexto tan complejo como este. Entonces, en general, las relaciones internacionales entre los países y el involucramiento en esas relaciones de organismos y organizaciones internacionales nos da también todo un espacio muy grande para hacer análisis, para examinar cómo se han podido trastocar. A lo mejor se ha tenido que priorizar, como decía, la cooperación y por lo tanto se ha echado mano obviamente del diálogo político, de las reuniones, aunque sean no presenciales, para efectos de tratar de ver de qué manera los países pueden apoyarse para hacer frente a la pandemia. Y claro, en este contexto también hay que tratar de ubicar seguramente todo eso que está en este momento poniéndose en tensión y que tiene que ver con un reposicionamiento de las potencias a nivel internacional. Es decir, siempre habrá un juego geopolítico como de trasfondo de estos fenómenos internacionales. Este es un fenómeno global, mundial, el de la pandemia del coronavirus. Y sea como sea que tengamos prioridades que atender y los países lo están enfocando con sus esfuerzos cada uno, pero en el trasfondo hay un juego geopolítico también que está mereciendo la atención de los líderes a nivel internacional. Es decir, luego de esto, el después del COVID-19 nos mostrará a lo mejor un reposicionamiento básicamente de los Estados Unidos de Norteamérica, de la China, no sé qué rol pueda jugar en este contexto la India, y luego organizaciones internacionales, el caso de la Unión Europea de manera muy, muy patente también. Entonces, me parece a mí que hay que dimensionar que en este contexto casi todo se ha trastocado. Y claro, esta serie de charlas que ha organizado el Centro Andino de Estudios Internacionales quiere indagar un poco más a fondo cuál es en este contexto el rol del Estado y por eso esta intervención mía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol? Porque esto tiene que ver con la gobernanza en el momento actual. La gobernanza convoca a analizar el rol y las relaciones entre la sociedad, los agentes del mercado, de las relaciones internacionales, y dentro de esos sujetos, digamos, obviamente está el Estado como que casi que marcando la línea. Entonces es bien interesante tratar de dibujar primero este contexto para comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar. Luego vamos viendo cómo el Estado y las organizaciones internacionales de todo tipo, las de integración, las de cooperación,
y coordinación de orden político o las de cooperación en ámbitos específicos. Por ejemplo, el caso de la Organización Mundial de la Salud. Podríamos plantear algunas otras, como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Aduanas, etcétera. Todas, incluido el Estado, obviamente han sido rebasadas por los retos que ha planteado el coronavirus. Ya hace rato veníamos alertando, por ejemplo, que el Estado no alcanza, no es suficiente para afrontar los retos del siglo XXI. ¿No es cierto? Retos marcados, por ejemplo, por esto que aflora de manera escandalosa y que tiene que ver con la corrupción a nivel internacional, la problemática de las migraciones, también a nivel mundial, etcétera. Vamos viendo cómo el Estado no alcanza para responder. Bueno, ahora con la pandemia esto se ha confirmado. Ni el Estado, ni las organizaciones internacionales por sí solas, cada una en su ámbito de incidencia, puede hacer frente a una emergencia de este calado como la del COVID-19. Es necesario también señalar, al tratar de dibujar este contexto, que existe una evidente interdependencia a nivel global. Es decir, hay unas líneas muy fuertes que unen a todos los estados a nivel mundial y obviamente yo creo que hay que involucrar también en ese gran tejido que tensa con unas fuerzas diferentes en diferentes espacios, contextos y momentos, también a las organizaciones internacionales. Hay una interdependencia muy fuerte a tal punto que ningún estado solo, me parece a mí que me atrevería a decir que ningún estado solo, por más poderoso y rico que sea, ha podido solo precisamente responder ante este reto. Es decir, siempre se ha tenido que activar alguna vía de cooperación, de apoyo, de asistencia, sea económica, sea técnica, etcétera, de cualquier modalidad que pueda llevarse a la práctica, ha sido necesario para poder responder de manera más eficiente ante esta emergencia tan tremenda del coronavirus. Vamos viendo en este contexto también cómo la tecnología, la comunicación y la información han jugado un rol protagónico. Eh, Lejos de que es evidente que hay, como en todo, buena información, mala información, yo rescataría lo de fondo, el hecho de que la tecnología, pese al confinamiento al que está sujeto buena parte del mundo en este momento, ha permitido que estemos atentos e informados casi que a detalle y al minuto de lo que acontece en el resto del mundo. Esto me parece a mí que es algo a destacar. ¿Qué tal si esta pandemia ocurría hace 20 años? No hubiésemos tenido la posibilidad de conocer tanto y tan a detalle y tan rápidamente lo que sucede, ni siquiera en los países cercanos, no se diga en el otro lado del mundo. Si hubiese conocido, pero a otro ritmo, de otra manera. Vamos viendo cómo esto también ha permitido que podamos afrontar una parte de las tareas y las labores cotidianas desde el hogar, desde la casa. El Ecuador tiene alrededor del 70% de conectividad, eso también es interesante, todavía falta trabajar en esa vía, pero ha permitido que buena parte del sector laboral pueda seguirse desempeñando pese a la pandemia y al confinamiento y al aislamiento, que pueda seguirse desempeñando desde sus hogares. Eso me parece que es importante y claro que en este contexto las tecnologías, la comunicación, la información juegan roles muy importantes. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuál ha sido luego de tratar de dibujar ese contexto tan complejo, ¿no? Donde decimos el Estado ha sido rebasado, esto era inesperado, esto ha merecido diversas respuestas? Eh, ¿Cuál es la respuesta que hemos podido eh, evidenciar del Estado ecuatoriano, en el caso nuestro, y este mismo ejercicio lo puede hacer cualquier persona respecto a su propio Estado?
Esto lo tenemos más cercano y por eso me animé a poner al menos 4 o 5 puntos que tocan a la realidad ecuatoriana. ¿Cuál ha sido la respuesta en el caso del Ecuador? Bueno, ha sido la que se podía dar con los medios disponibles. ¿Por qué señalo esto de inicio? Porque nosotros sabemos que el Ecuador ya estaba inmiscuido y sufriendo los efectos de una crisis fiscal muy compleja, ¿no es cierto? Entonces, eso ha marcado de alguna manera la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano. Adicionalmente, lo que había señalado hace un momento, estamos desenvolviéndonos en medio de un año político, lo cual de alguna manera hace que la atención no solamente de los ciudadanos en términos generales, sino de los actores políticos y de las autoridades, las que detentan el poder, las que deciden muchas cuestiones y que pueden afectar a la sociedad ecuatoriana, están sobre todo enfocados a lo mejor en el próximo comicio electoral, en la próxima lid electoral. Entonces, a veces se puede dejar de lado, cuando hay esos contextos y esas épocas, se puede descuidar los aspectos o los temas de fondo que interesan a la sociedad. Es decir, los objetivos, las prioridades pueden ser otras. En ese contexto tan difícil, vamos evidenciando cómo, por ejemplo, el sector de la salud, el sector de la educación, son dos sectores, dos espacios muy grandes, muy complejos, muy sensibles, que no necesariamente han estado atendidos en forma debida, sobre todo el ámbito de la salud. Y en el ámbito de la salud podemos tocar la infraestructura sanitaria, por una parte. En segundo lugar, la disponibilidad de recurso humano para poder desempeñarse en una emergencia de este tipo. En tercer lugar, la posibilidad de situar recursos frescos de tal manera que se pueda apuntalar, se pueda fortalecer ese frente de respuesta social en una emergencia sanitaria. Y por otro lado, el hecho de que definitivamente en ese campo nosotros tenemos una dependencia muy alta cuando hablamos de conocimientos, de investigación científica que tenga que ver con la salubridad. Tenemos una gran dependencia con países más desarrollados, que nos llevan la delantera en ese sentido. La institucionalidad, podríamos decir, que tampoco es que sea fuerte en el ámbito de la salud, sino es una institucionalidad débil. Ha habido cuestionamientos muy importantes en su momento respecto a las personas que estaban a cargo de áreas tan sensibles de la gestión pública. Me parece a mí que este es un punto también a señalar, y claro que esto va a afectar en términos generales al desempeño del Estado frente a la pandemia de COVID-19. En el ámbito de la educación, creo que hay que señalarlo porque tiene relación, por ejemplo, cuando analizamos de qué manera la educación tiene fortalezas o no en el ámbito de la salud. O cuando apelamos a que cuando la gente no coopera o no tiene las posibilidades de cooperar ante una emergencia de salud mundial, que se ha hecho una emergencia tan cercana y cotidiana, por ejemplo, para todos los ecuatorianos, vamos viendo cómo también se dice, bueno, es un tema de cultura, es un tema de educación. La gente no entiende que cuidándose uno mismo puede cuidar a los demás o puede cuidar a lo mejor a la familia, de tal manera que es importante también dimensionar que el tema educación, a lo mejor atándolo con investigación científica, es un ámbito que falta todavía trabajarlo y fortalecerlo de manera importante. Otro frente muy sensible que tiene que ver con las respuestas que ha dado el Estado ecuatoriano, tiene que ver con preguntarnos qué tan preparados hemos estado, por ejemplo, para afrontar riesgos. Qué tanto decía, estamos preparados, por ejemplo, para afrontar riesgos de esta magnitud? Hay estudios muy pocos y programas muy pocos que se hacen en el país. Por ejemplo, la Universidad Andina trabaja ese frente también de riesgos de desastres y desastres, riesgos y desastres en general, y se prepara a profesionales. Pero me parece a mí que se nos ha tocado un punto sensible también cuando hablamos del ámbito de los riesgos. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tan armados estamos de planes de contingencia, de protocolos para responder retos tan complejos como este?
había citado el tema de la ciencia, ¿no? La investigación científica, poner en un lugar importante, por ejemplo, este interés de toda la sociedad porque profundicemos en investigación para estar mejor preparados para eventuales nuevas emergencias que puedan darse de cualquier naturaleza, no solamente marcadas por afectación a la salud de las personas, sino de manera más general. En lo laboral, eh, la pandemia ha exigido, nos ha culminado prácticamente a dar un giro, como decía hace un momento, y aplicar mecanismos de teletrabajo para efectos de no paralizar una serie de instituciones, una serie de actividades que se desarrollan cotidianamente y que son parte de ese motor productivo que genera el PIB en el Ecuador. Y claro, entonces nos pilla, nos sorprende esta emergencia con una legislación no adecuada, poco flexible para efectos de podernos imaginar varias maneras, modelos, mecanismos de relacionamiento entre empleadores y empleados y trabajadores. Me parece a mí que ahora mismo la Asamblea tiene retos en sus manos, está conociendo propuestas de nueva legislación para poder adaptar la legislación laboral, por ejemplo, a un contexto de emergencia como el actual. Incluso cuando hablamos de lo laboral, se dice que la pandemia envía señales muy importantes, muy claras, en el sentido de que el Estado tendría que a lo mejor considerar de manera diferente ciertas profesiones, diferenciándolas de otras, algunas que tienen mucho más que ver con el lado humano, de la asistencia a las personas, a los ciudadanos, como el caso de los médicos, como el caso de los educadores en todos los niveles, porque la educación no puede paralizarse pese a una emergencia como la actual. Puede parecer odioso esto de decir, vale más un profesional en este ámbito, en esta área, que un profesional en esta otra área. Pero yo creo que de esto va a decantar luego una serie de exigencias para priorizar en términos de política pública, de situación de recursos, etcétera. Vamos viendo cómo de las respuestas que ha dado el Estado se desprende también el hecho de que tenemos mucha fragilidad, mucha debilidad, porque no hemos podido estar preparados para una emergencia de esta dimensión. Existe una alta dependencia externa. Dependencia, por ejemplo, en esto de los insumos sanitarios, dependencia respecto a estas invenciones y creaciones sensibles de la ciencia, por ejemplo, para crear medicamentos, vacunas, antídotos, o lo que se necesite en una emergencia como esta o emergencias similares. Es decir, no vivimos en un país, en un estado, no tenemos un estado que precisamente esté a la cabeza de los estados que generan patentes, invenciones, que crean insumos médicos, que crean medicinas, que crean vacunas. Somos totalmente dependientes de soluciones que se han pensado, se han trabajado y se han financiado en otros países, ¿no es cierto? Entonces, vivimos una situación de fragilidad y de debilidad. Imaginémonos un poco más adelante, con otra lámina voy a comentarles cómo podríamos cambiar esa realidad y a lo mejor fortalecernos. El penúltimo punto de esta lámina. El Estado ha sido rebasado por la realidad. Se oye mucho en estos días que la realidad superó a la legalidad. A mí me parece que esa es una verdad de perogrullo, eso es lo normal. Siempre la realidad marca posibles reacciones futuras que pueden darse desde el mundo, por ejemplo, de lo legal, de la normativa, también de la economía y muchas veces también de la política. Es decir, casi siempre lo que sucede en la realidad es precisamente el caldo de cultivo o es el laboratorio donde se generan las preocupaciones, los problemas que luego tienen que ser de alguna manera tratados y corregidos a lo mejor o enmarcados de alguna forma, por ejemplo, por el ordenamiento jurídico. Entonces, siempre vamos a tener esto presente, ¿no? El Estado sí, normalmente está rebasado por la realidad. La normativa jurídica también, la economía también. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de esto? Bueno, el hecho de que tenemos que apropiarnos de esta experiencia e ir pensando de qué manera podríamos estar mejor preparados para más adelante. Un punto final sobre las respuestas del Estado.
Y esto ha ocasionado que se tome medidas en los niveles de poder específicos, por ejemplo, a nivel nacional, vemos la actuación de los ministerios, del propio presidente de la República, de un comité, de los comités de emergencia que se han ido creando, el COE nacional, el COE provincial, incluso dentro de las propias instituciones. Se toman medidas y normalmente esas medidas han estado dirigidas, digamos, a limitar ciertos derechos, siempre bajo la justificación de cuidar la salud y cuidar que no exista ese contagio masivo del virus en el país. Entonces, fíjense, se plantean cuestiones tan complejas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que los ciudadanos en general hemos perdido buena parte de nuestra libertad. Libertad de movilidad, libertad de desenvolvimiento, de desempeño. Los profesionales en general, no digo todos, pero en general, muchos ya no pueden salir a sus oficinas, no están ejerciendo su profesión, no pueden facturar, no pueden allegar recursos a su economía. Muchas empresas han tenido que parar. Algunos negocios han tenido que cerrar, es decir, hay afectaciones en el ámbito del comercio, en el ámbito laboral, los despidos precisamente por este paro de buena parte del sector productivo, del emprendimiento en general, las relaciones que tienen que ver con el intercambio de bienes, de servicios, el comercio, por virtud de una fuerza mayor que se ha hecho presente, el hecho de que se tenga que revisar a lo mejor cuestiones que tienen que ver con los seguros también a nivel general, el hecho de que surgen necesidades de renegociar, replantear escenarios, por ejemplo, en el marco de contratos entre arrendadores y arrendatarios. Entonces, vamos viendo cómo también se han necesitado respuestas del Estado para regular esos posibles escenarios complejos que han surgido de la adopción de medidas para poder hacer frente al virus y a la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esto convoca el pensamiento de muchas áreas, de muchos técnicos, para imaginarnos cómo, sin paralizar el funcionamiento total, digamos, de la economía y de un país, podemos garantizar, por un lado, la vida y la seguridad, y por otro lado, el hecho de que se pueda cuidar al resto de las personas. Esto ha implicado, repito, que se replanteen cuestiones sobre derechos y sobre libertades en términos generales. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Dentro de, ya para ir avanzando hacia el cierre de la intervención, vamos rápidamente a situar algunas ideas sobre los retos que se le presentarían al Estado actualmente, ¿no es cierto? Es evidente que así como a todos nosotros, en términos personales, particulares, familiares, institucionales, nos ha tocado adaptarnos, el Estado también tiene que adaptarse. El Estado es un instrumento de la sociedad. Recordemos que el origen del Estado está justificado en la idea de servir al ciudadano. Cuando ya las ciudades-estado fueron rebasadas por sociedades mucho más grandes, más numerosas, es que las sociedades inventaron el Estado para responder a las grandes necesidades. Y claro, el Estado tiene que irse adaptando a los contextos históricos, los contextos sociales. Además, en este caso concreto, hablamos de un Estado que tiene que adaptarse para lo que viene. No solamente tratar de adaptarse sobre la marcha frente a lo que ahora tenemos, que es la emergencia, la pandemia mundial, sino para lo que viene. Y lo que viene va a implicar a lo mejor un nuevo escenario, un nuevo orden internacional, un orden mundial diferente, tal vez. Hay muchos que dicen que esto no va a decantar en cambios generales ni en la gente, ni en las instituciones, ni en algunas potencias. Dicen, son escépticos, dicen, esto va a pasar y seguiremos igual. Y yo sí creo que de acá van a decantarse una serie de resultados que van a hacer que se replanteen algunos escenarios y roles de algunos actores a nivel internacional. Recordemos que el Estado, por más disminuido que lo podamos ubicar en el contexto mundial, porque las transnacionales a lo mejor tienen mucho poder o el capitalismo ha crecido de manera gigantesca y se ha ido consolidando para determinar buena parte de lo que pasa en el mundo, el Estado sigue siendo, ojo con esto, el Estado sigue siendo el epicentro de la política y del derecho. El Estado sigue siendo epicentro de política y de derecho.
El Estado crea organizaciones internacionales, luego el Estado las financia para que funcionen. Entonces, cuando decimos en el sistema internacional o en la sociedad internacional mejor, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Vamos viendo cómo el Estado es el que maneja los hilos, está antes que las organizaciones internacionales. Y fíjense que en este contexto actual hemos visto claramente el hecho de que quienes han tenido que responder ante la emergencia han sido sobre todo estados. No han sido organizaciones internacionales, no han sido organizaciones de integración, no han sido transnacionales, han sido estados. Los estados han puesto en movimiento toda esa maquinaria, esas instituciones y su poder para reaccionar ante algo tan inusitado como lo que encarna la pandemia. Ahora bien, el reto que se plantea en esta perspectiva es, por lo tanto, que el Estado se adapte, por un lado, y por otro lado, en clave inclusiva. O sea, a mí me parece que aquí se refuerza una visión necesaria de pensar las cosas, la política y la regulación de la política, porque la política, para que se lleve a la práctica, tiene que aterrizar en instrumentos de planificación y en normas para que sea obligatoria y para que le podamos medir inclusive a la política en el territorio, tiene que pensarse en clave inclusiva, no en clave individual, sino en clave colectiva. Me parece que ese es un camino muy claro para la actuación del Estado a nivel internacional y esto obviamente va a tener un eco, va a contaminar en el buen sentido lo que hagan las organizaciones internacionales en adelante. Es evidente que se va a fortalecer también el fortalecimiento de los derechos sociales sobre todo, ya que vimos que no estábamos preparados con la salud, con la educación, todo este aparataje y los profesionales para afrontar riesgos graves. Bueno, me parece a mí que de aquí va a surgir una gran lección que va a hacer que el Estado a lo mejor tenga que enfocarse hacia objetivos de carácter social. Y obviamente esto toca derechos sociales, y adicionalmente toca garantías de esos derechos, porque un derecho sin una garantía no es viable, no es idóneo para llevarlo a la práctica. Y esto en todos los niveles. A mí me parece que esto hay que destacar de esta charla, el hecho de que yo reclamo aquí una acción conjunta del Estado con el poder local también, hacia adentro del propio Estado, y con este poder que se va situando a nivel internacional. Es decir, cada vez más tiene que haber una confluencia, una sinergia, diríamos, una sintonía entre el ejercicio de la autoridad y el poder a nivel estatal, a nivel internacional y a nivel local. La pandemia también nos ha develado aquello. Miren ustedes la actuación de las autoridades municipales tan importante en una emergencia como esta. Y cómo al mismo tiempo vamos viendo cómo organizaciones como la Organización Mundial de la Salud pugnan por jugar también un rol en este sentido. Los dos extremos, municipio, autoridad local de una ciudad, de una capital, y adicionalmente una organización mundial, y en medio del Estado jugando un rol fundamental también. Entonces me parece a mí que uno de los retos tiene que ver precisamente con eso, con enlazar cada vez más esos niveles de poder. Y esto, claro, en salud, en educación, en lo que tiene que ver con la producción agrícola. Yo creo que se posiciona mucho la necesidad de que el Estado se enfoque más en el agro, en volver los ojos para el fortalecimiento, el apoyo al agro. Nosotros, confinados, podemos tener los alimentos y la comida gracias a que hay gente que está cultivando en el agro, en el campo. De tal manera que yo creo que junto con salud y educación, la soberanía alimentaria, como le llamamos en la Constitución nuestra, tienen que estar, digamos, en primera línea entre las prioridades del quehacer estatal. Se debe establecer prioridades en la política pública también para revertir la crisis fiscal. De que eh, digamos, ampliarnos mucho para citar la problemática del petróleo, nuestra dependencia todavía no superada de los hidrocarburos, no hemos cambiado la matriz energética, no hemos inaugurado un modelo de desarrollo diferente que nos haga menos dependientes de ese tipo de recursos. Yo creo que es una tarea que le toca al Estado acometer prontamente. Y yo creo que en este contexto de adecuación del Estado en adelante, va a tomar mucho más peso la planificación.
La planificación como una herramienta fundamental para imaginarnos lo que tenemos, la realidad, lo que tenemos que cambiar y cómo se puede cambiar. Se puede situar en base a cronogramas, esto de los recursos también, las tareas, planes, programas, proyectos, etcétera. Tenemos que aprender en este contexto, creando y construyendo planes de contingencia que nos permitan estar mejor preparados hacia adelante. Yo creo que el Estado tiene otro reto, el tender puentes con el sector privado. Esto de las asociaciones público-privadas son fundamentales. En un contexto como este, nos hubiese ayudado a responder mucho mejor ante la pandemia. Yo creería que hacia lo interno del Estado, y a lo mejor estamos ante la necesidad de replantearnos el estado de bienestar, pero en clave del siglo XXI. Es decir, con estos otros elementos que les comentaba, ¿no? Ver las cosas en clave colectiva, priorizando ciertos sectores, agro, educación, salud. Esto que tiene que ver con tratar de redistribuir mejor la renta nacional también. Yo creo que hemos fallado en materia de redistribuir los ingresos y la riqueza nacional. Por eso tenemos gente muy pobre que simplemente no puede quedarse confinada en la casa porque si no, no puede comer. No puede tener recursos para poderse alimentar y simplemente no es porque le falte cultura o porque no quiera cumplir los mandatos de la autoridad, sino porque se muere de hambre si se queda dentro de su hogar sin generar el sustento diario. Entonces, en ese sentido, vamos viendo cómo hay una señal muy, muy transparente en el sentido de que no hemos redistribuido bien la riqueza. Hay que revertir esos datos de pobreza que son realmente complejos, que son graves. Hay que trabajar, por lo tanto, en clave de igualdad, en clave de solidaridad. Yo creo que se revalorizan ciertos oficios también. Ya había dicho lo de los médicos, los trabajadores de la salud, los maestros, los agricultores. Se posiciona de nuevo la necesidad de discutir sobre la renta básica. Este es un tema muy, muy importante. Yo creo que hay que desempolvarlo en nuestro medio y discutir sobre el tema renta básica como un mecanismo también de redistribución. A lo mejor hay que discutir sobre la nueva economía de cuidados, esto que tiene que ver con el tratamiento en términos de aliviar las dolencias y el sufrimiento físico por cuestiones de salud de las personas. Tal vez en el mundo de los juristas tenemos que ir pensando, por ejemplo, en el derecho de la emergencia, es decir, cómo se configura el mundo jurídico, que es una expresión del poder público, del Estado, por ejemplo, para contextos complejos como este. Y en la emergencia pueden citarse desastres naturales, pueden citarse pandemias u otro tipo de emergencias. Es necesario también enfocarnos en que hay que trabajar por fortalecer los mecanismos, los sistemas de producción nacional con mayor valor agregado. El fortalecimiento de la ciencia y de la tecnología, el autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque con esto podemos revertir esa dependencia del exterior, esa dependencia de insumos, de bienes, de servicios que vienen del extranjero y claro, esto se ha develado sobre todo en el contexto actual. En lo internacional, yo voy viendo que hay una proyección que tiene que ver, por ejemplo, con situar de nuevo a la soberanía como un tema de discusión, ¿no? Algunos dicen que la pandemia ha demostrado que los países tienen que fortalecerse hacia adentro y que eso a lo mejor implica de nuevo apelar al discurso de la soberanía, del nacionalismo. Yo creería que no deberíamos ir en esa vía, pero hay quienes ya señalan como una posibilidad. A mí me parece que sea como sea, el post-coronavirus sí nos hace un llamado en el sentido de que hay que reconfigurar la política exterior. Nos toca definitivamente pensar más en esto de generar la posibilidad de producción y de comercio en proximidad. Y esto se logra integrándonos, acercándonos con los países vecinos. Si podemos unir esfuerzos entre países vecinos, podemos ser más fuertes ante emergencias como esta que ahora nos ha tocado enfrentar. Tal vez hay que situar de nuevo en la mesa de discusión el tema de la industrialización, es decir, fortalecer nuestros propios sistemas productivos, justamente para no depender tanto de lo que se hace y se logra, se construye y se produce afuera.
que se hace muy evidente y que es algo gravísimo en contextos como en el de la pandemia. Yo creo que en esa perspectiva internacional el Estado también va a tener que trabajar mucho más, no solo sobre integración, por esto que les digo, de la producción en proximidad, de la capacidad que podemos tener juntos, más allá de un solo Estado considerado, sino grupos de Estados que puedan acercarse, fortalecerse, dejar de competir y más bien hacer cooperación y apoyar, arrimar el hombro conjuntamente, ya que hay necesidades en común, hay fortalezas también. Yo creo que también hay que trabajar mucho en la línea de cooperación internacional y coordinación internacional, mucho más que antes. Si podemos avanzar. Sí, con esto vamos a cerrar muy rápidamente. Y yo creería que por todos los elementos que les acabo de compartir, estamos abocados a un mundo en el cual cada vez más hablemos el mismo idioma en materia de regulaciones. Se viene seguramente una homogenización de regímenes jurídicos sobre vastos temas, por ejemplo, en materia de salud, de las emergencias y de estos temas, ¿no es cierto? Vendrán leyes modelo, procesos de armonización de normas, es decir, cada vez más el mundo jurídico, expresión de nuevo del poder estatal, esos regímenes jurídicos van a parecerse o van a tratar temas de manera similar. Yo creería que en ese contexto también va a darse una mayor integración entre los regímenes estatales con los regímenes internacionales y los locales, por algo que ya lo había explicado también antes. Hay quien anda postulando la idea de que tenemos que caminar hacia una constitución que se ha llamado mundial, como una especie de acuerdo ético-político. Esto ya se veía venir, al menos yo en mis clases manejo esta opinión hace algunos años ya. Eh, es lo siguiente, el hecho de que como cada vez más los grandes problemas que rebasan la capacidad de respuesta del Estado son más comunes, están más presentes a nivel general, a nivel global, es evidente que las soluciones tienen que ser también de esa misma dimensión. Entonces se va postulando cada vez más fuerte la idea de que debemos llegar a un código mundial básico, una especie de constitución mundial, no como un instrumento de un gobierno mundial, sino como un acuerdo normativo, ético y político que sirva en general para las organizaciones internacionales y para los estados. En esa idea se enmarcarían objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento para emergencias como las pandemias, el tratamiento mundial que tenemos que dar en la comunidad internacional respecto a la problemática de las armas nucleares, respecto a las migraciones, respecto al cuidado de los bosques, de los glaciares a nivel internacional. ¿Cómo vamos a tratar a nivel global, por ejemplo, la problemática de los paraísos fiscales? Fíjense, son todos estos temas y hay otros, medio ambiente, por ejemplo, el cambio climático, que afectan a todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué no pensar una gran constitución mundial que sea un acuerdo ético político, como digo, como un instrumento base que estaría sustentado en todos los tratados internacionales de derechos humanos y que serviría para hablar cada vez más el mismo idioma frente a grandes problemas en el mundo? Tiene que ver con el primer punto de esta lámina, la homogenización de los regímenes a nivel mundial. Esto tocará obviamente también la propiedad intelectual, que tiene que ver con las patentes, las invenciones, por ejemplo, la creación de medicamentos para enfermedades catastróficas, enfermedades y daños sensibles al cuerpo humano y a la salud. Esto tiene que ver también con el hecho de que cada vez más tenemos que demandar del Estado un rol preponderante para que en la práctica se haga un uso ético de las tecnologías y la inteligencia artificial. Ya se dice que en Wuhan, en la China, el uso de nuevas tecnologías hizo que cada vez más pues, se pueda controlar esto de la pandemia. Pero al mismo tiempo la gente pierde intimidad, pierde libertad y deja de ser tan autónomo en el manejo de su propia información y de su propio desempeño. Entonces, como que se presenta esto como una gran solución, pero que implicaría una gran factura para las personas porque dejamos de lado nuestra intimidad y nuestra libertad por el bien común. Bueno,
hay que instalar un debate, el Estado tiene que empujar un debate para adoptar una legislación sobre esto. Yo creo que cada vez más valores y principios universales tienen que ser los fundamentos centrales para regulaciones que tienen que ver con esto, con las patentes, con la propiedad intelectual, con el uso de las tecnologías, etcétera. De tal manera que podamos resolver de la mejor manera posible ese dilema que se presenta entre libertad versus seguridad y libertad versus la intimidad. Y en el un lado, por lo tanto, se posiciona un Estado cada vez más controlador con esas tecnologías que le permitirían vigilar más y tener más información, y por otro lado, el ciudadano cada vez más vigilado, más constreñido a vivir un mundo en el cual tiene que mostrarse como libro abierto porque es necesario para cuidar el resto y cuidar la seguridad. De tal manera que se viene ese dilema, yo creo que el poder público, el Estado, tiene que jugar un rol bien importante para responder ante esos problemas. Me parece que ya la siguiente lámina es la de cierre. Podemos avanzar, Mónica. Yo quería decirles que, a ver si nos ayudan con la siguiente lámina. Sí, con eso terminaba señalándoles, por lo tanto, los retos que tendría el Estado una vez que podamos dar un paso adelante y decir, a lo mejor, tratemos ya hay condiciones para tratar de volver a un mundo un poco más normal. Parece ser que durante un buen número de meses la normalidad va a ser difícil de alcanzar tal como la conocíamos, pero sí creo que van a ir quedando en el ambiente para que sigamos trabajando una serie de ideas que pueden llevarnos a pensar el Estado de otra manera, jugando otros roles para mejorar la gobernanza, es decir, esas interrelaciones en el sistema internacional, con la sociedad civil, con las autoridades, etcétera. Muchísimas gracias y quedo presto para dialogar o contestar alguna pregunta que se presente adicionalmente. Gracias, César. Muy interesante la presentación, muy clara. Creo que has topado una serie de puntos que han generado, por decirlo de una forma muy gráfica, una avalancha de preguntas. Oh, Así que creo que estamos en serios problemas porque vamos a tener que mirar algunas preguntas más relevantes. En este caso, como moderador, voy a tratar de que se respondan todas. Hay algunas que ya se contestaron dentro de la presentación que hiciste de forma muy clara y muy estructurada. Entonces, ahora nos han enviado algunas personas participantes, a quienes agradecemos. Tenemos en este momento 135 participantes que están en diversas partes del mundo, bastantes de Ecuador, de Colombia, de Perú, Chile, Italia, en Europa, muy de madrugada ahí alguien nos está viendo y ya se ha reportado por diversas formas. Les agradecemos mucho por su interés y por sus preguntas y por haber atendido a esta presentación muy interesante de César Montaño de la Garza. Voy a comenzar con dos preguntas que las enviaron al comienzo en el chat, que me parecen pertinentes. La formula Cristian Luis Pizarro y se refiere a si en este escenario, ¿cómo cambiaría el concepto de gobernanza global? Y hacia dónde se dirigiría la cooperación internacional. Creo que de alguna forma ya lo dijiste, pero si puedes hacer algún tipo de comentario, sería, sería sí, sobre la marcha vamos comentando. Ok, sí, o tú prefieras, o si no, tomamos unas cuantas hay bastantes. Con bueno, esto, Michelle, nos puedes orientar con las principales preguntas. de acuerdo. De acuerdo. Eh, ¿Te parece bien si vamos sobre la marcha Sí, comentaré esta rápidamente hasta que tú puedas seleccionar alguna otra importante de las que acá se han planteado. Gracias. Bueno, el tema gobernanza global. A mí me parece que estamos a la espera de novedades, podríamos decir, en este ámbito. Hay algunas señales que están surgiendo ya, por ejemplo, de posicionamientos en este contexto
de los Estados Unidos de Norteamérica, de algunos gobiernos, en particular de países miembros de la Unión Europea, el caso de Alemania, que no se sabe si va a ser secundado, por ejemplo, por otros países respecto a un posicionamiento que tendrían contra la China, toda vez que está en discusión esto de un manejo tal vez no adecuado que se ha dado a la alerta que supuestamente lanzó China a la Organización Mundial de la Salud, lo cual decantaría en un escenario posible en el cual se diga, bueno, se ocultó información de parte de algún país y esto ha generado todos los problemas que ha generado en el resto del mundo. Esto daría elementos, por lo demás, para que esos países puedan armar o pensar inclusive en armar una serie de inclusive demandas de carácter judicial internacional contra la China. Entonces, me parece a mí que esto implica pensar en un muy difícil pronóstico, ¿no? El tema de gobernanza mundial se viene muy complejo. Yo creería que lo único cierto en este momento es la incertidumbre, como se ha leído ya en algunas partes, ¿no? Se dice, lo único cierto en este contexto es la incertidumbre. No sabemos cómo van a darse las cosas. Yo creo que las semanas que vienen, el mes de mayo, va a ser determinante en este contexto. No sabemos cómo va a profundizarse seguramente la crisis en países africanos, por ejemplo, o en países poblados de manera extrema, como el caso de la India. Entonces, todo esto podría reconfigurar ese mapa mundial, la geopolítica mundial, de tal manera que en ese contexto tendremos que ver cómo Latinoamérica y concretamente cómo el Ecuador puede jugar. Y luego, sobre la segunda parte de la inquietud que tú la has compartido, a mí me parece que tenemos que dar una mirada a los históricos cooperantes del Ecuador y ver si se puede rearmar una serie de puentes que quedaron maltrechos luego de algunos años de una política que fue en otro sentido. Por eso yo había señalado que es necesario replantear la política exterior. Yo sí diría que en ese replanteamiento una buena parte tiene que ver con replantear los procesos de integración inmediatos que nos llegan, porque nosotros somos parte de procesos de integración y a través de esa membresía podríamos ganar muchísimo en diferentes frentes. Entonces me parece a mí que plantearnos en cómo vamos a desenvolvernos con el resto y cómo vamos a ganar, digamos, en el ámbito de la cooperación internacional, esto pasa por definiciones de la política exterior y obviamente de las maneras como retomemos los ideales de integración de manera seria, de tal manera que nos apoyemos en lo que necesitamos, que podamos ser más fuertes en lo que somos buenos para competir y posicionarnos mejor frente al resto del mundo y cómo además nos podemos apoyar entre nosotros en esa perspectiva de depender cada vez menos de países que estén muy lejanos o de zonas que estén muy lejanas. En el mismo ámbito de la gobernanza global y de la gobernanza regional han venido una serie de preguntas que se refieren sobre todo al posicionamiento que puede tener en este momento la OMC, la Organización Mundial del Comercio y el FMI. En algunos casos, en unas preguntas sostienen que la OMC puede haber muerto a raíz de toda esta estructura de caída que tiene la globalización y que ha afectado totalmente la lógica del comercio mundial y que tal vez esto podría mejorar en función de potenciar los intercambios regionales a través de los bloques regionales más específicos. Y por otra parte, nos dicen también que la OMC es un perdedor, pero en cambio el FMI es un ganador porque en esta gran crisis económica justifica su presencia y su rol. ¿Qué piensas tú, César, en relación a lo que acabas de plantear? A mí me parece que justamente la crisis actual a nivel mundial ha posicionado ciertos intereses de grupos de países. Y una señal muy clara se dio, por ejemplo, con la reunión última que tuvieron los países del G20, donde, entre otras cosas, se decidió inyectar a la economía 5 billones de dólares. Y
Ese es un dato mayor, o sea, muy importante. ¿Qué se está diciendo? Tenemos que poner combustible a la máquina, al sistema productivo, a la economía mundial. Hay que inyectarle combustible de manera extraordinaria en este contexto. ¿Por qué? Porque no están dispuestos los países más desarrollados o más potentes en términos económicos, no están dispuestos, digamos, a que este golpe les pase una factura que no les permita recuperarse. La idea me parece que se va posicionando en el sentido de que tenemos que inyectar esa liquidez, podríamos decir, ese oxígeno a la economía, de tal manera que el mercado sufra lo menos posible. Lo que pasa es que en esta emergencia siempre se ha puesto de un lado o el interés de precautelar la vida de las personas o por otro lado el interés económico. Y vamos viendo cómo incluso las respuestas han sido diversas desde diferentes países. Un caso muy inusual se presenta, por ejemplo, con la experiencia de Suecia, ¿no es cierto? Donde ellos más bien han adoptado, no han adoptado una serie de medidas que han adoptado otros países del resto del mundo y más bien han optado porque la vida siga casi que totalmente normal. Y vamos viendo cómo no tienen números o saldos rojos de gente infectada, digamos, con el patógeno. Y de tal manera que hay diversas respuestas que se han venido dando. Yo creería que van a hacerse muchos esfuerzos a nivel mundial, no solamente por las potencias, sino por organismos mundiales, por ejemplo el FMI, justamente para que el mercado y la economía mundial sufra lo menos posible. Yo creería que así como ahora la pandemia golpea fuertemente, ha habido otros episodios de la historia de la humanidad que han golpeado al sistema internacional. Y lo que ha sucedido al final de cuentas es que se ha ralentizado, digamos, el desarrollo que se había previsto y se han aplazado una serie de metas que se tenían que cumplir. Entonces me parece a mí que esto va a resentir la economía mundial, obviamente, pero que el ritmo se buscará recuperarlo en el mediano plazo. Los cálculos que se hacen a nivel internacional dicen que retomar los niveles que hemos dejado antes de la pandemia nos llevará todavía cerca de 3 años. Entonces me parece que los objetivos son clarísimos, es como un alto en el camino, es tal vez evaluar, tomar algunas determinaciones nuevas y tratar de recuperar el ritmo. No sé si luego de esto amanezcamos mejores ante el futuro. O sea, si seamos otra sociedad diferente hacia el futuro, si seamos otros empresarios de cara al futuro diferentes, otros pensadores, otros políticos que piensen diferente. Soy un poco escéptico, pero yo sí creo que a nivel de la sociedad en general, esta pandemia sí nos hará repensar muchas cosas, ¿no? Pero yo creería que ya cuando hablamos del mercado mundial y el capitalismo va a tomar impulso nuevamente. Yo creería que esto lo va a tomar como un necesario alto en el camino para replantearse algunas cosas, pero va a seguir. Y las previsiones van por ese lado, ¿ya? Varios participantes, muy interesante este planteamiento, varios participantes se cuestionan y cuestionan justamente ya bajando del nivel de la gobernanza global a la gobernanza regional, cómo y qué rol deben tener las estructuras y los bloques regionales en función, en algunos casos señalan que los estados no han logrado tener una capacidad de gestión adecuada del problema, y en este caso deberían los bloques regionales venir y dar un soporte efectivo, o en otros casos también los participantes señalan que existen mecanismos regionales ya en el marco de la comunidad andina, el organismo andino de salud, por ejemplo, en el marco de UNASUR hubo un consejo de salud suramericano y demás. Tal vez este problema sería mucho, todo este esquema de problema sería mucho más manejable si hubiera una cooperación regional más efectiva y si los estados tuvieran una interacción mucho más fuerte entre ellos a través de los bloques regionales. En este sentido, para concluir, hay algunos que cuestionan y dicen, ¿cuál sería la lógica para el Estado ecuatoriano de relacionamiento en este momento? ¿Con qué bloque sería mucho más, debería estar más fuertemente vinculado? ¿Qué opinas, César? Sí, a ver, a mí me parece que las estructuras regionales
no tienen en este momento la fortaleza para proyectarse de manera efectiva para hacer frente a una emergencia como esta del coronavirus. Es decir, la fortaleza no la hay. Los hilos de la conducción a la final siguen estando en manos del Estado. O sea, el Estado es, como decía en un momento antes, es el epicentro del poder político y es el regulador, es el que regula. Y adicionalmente es el Estado el que sitúa los recursos. Es el Estado el que sitúa los recursos para el accionar. Esto no quita que sí podrían los estados también fortalecer los mecanismos regionales. Yo creería que sí, por esto que había señalado también, en el sentido de que el Estado cada vez más en el siglo XXI y desde hace algunas décadas ya ha sido olímpicamente rebasado con creces frente a problemáticas que rebasan su poder de respuesta y su poder de hacer frente a esos problemas. La sociedad internacional, la sociedad en cada uno de los países, hoy más que nunca tiene información y más expectativas que antes. Entonces el Estado además ha tenido como que una vocación histórica a quedarnos debiendo, a quedar en deuda con el ciudadano. Como los problemas son más graves y son de alcance mundial ahora, al menos una decena, de los cuales he citado algunos, por ejemplo, cambio climático, migraciones, el tema de los paraísos fiscales, armas nucleares, etcétera. Son cuestiones que las tiene que afrontar una estructura más allá del Estado Nacional, pero que viene, digamos, empujada, soportada y apuntalada por el propio Estado Nacional. Y me parece a mí que la vía es esa, ya que las estructuras internacionales no tendrían capacidad de respuesta, son los estados, nos guste o no nos guste. Y aquí se presenta pues también una cuestión insalvable que a algunos les puede sonar mal. Lo siguiente, las sociedades cada vez más tienen expectativa de más derechos, pero el único que les puede satisfacer esos derechos es el Estado. Pero para satisfacer esos derechos, el Estado, que son además crecientes, hay más expectativas en la gente a nivel mundial, el Estado necesita más estructura, más institucionalidad, a lo mejor más poder para actuar y obviamente más recursos. Entonces se presenta una cuestión muy compleja ante esta inquietud. El hecho de que queremos más derechos, eso significa más Estado y al mismo tiempo no queremos más Estado. Entonces estamos ante una disyuntiva gravísima. Creo que es el cuestionamiento de nuestro tiempo. Pero ¿quién más nos puede satisfacer en esa perspectiva de llevar a la práctica los derechos, derechos de dignidad, incluso básicos algunos, ¿no? Como alimentación o como salud, si no es el Estado? Entonces me parece a mí que no hay que perderse en ese debate. El Estado va a seguir, digamos, teniendo la batuta en la mano y va a determinar muchas cosas. Y luego, ¿con quién aliarse? ¿Con quién integrarse? A mí me parece que lo natural en el caso de Ecuador tiene que ver con retomar el proceso de integración andino. Me parece a mí que estamos con otros países que tenemos muchas cuestiones en común, muchas fortalezas y necesidades también en común. Ya tenemos unos mecanismos que los estamos aplicando, unas instituciones que han cumplido 50 años, un ordenamiento jurídico bastante desarrollado. Creo que es tiempo de ponernos de acuerdo y de situar en la mesa de discusión para una agenda compartida elementos de carácter social en los cuales una organización de integración como la Comunidad Andina podría trabajar mucho para efectos de que vayamos cada vez más hablando el mismo idioma y poniéndonos de acuerdo sobre los grandes temas que interesan a la gente: el trabajo, la redistribución, el medio ambiente, el manejo de los recursos, el intercambio comercial, esto de la producción en proximidad de bienes, de servicios, para depender menos de países más lejanos que tienen el conocimiento, tienen el know-how, tienen el capital y son los que ponen además los precios. Entonces yo creo que no hay que perderse, yo creo que la CAN es lo natural. Que ojalá decante en el mediano plazo un esquema de integración sudamericano completo sería genial, pero eso lo veo bastante más lejano, al menos ahora no veo el camino tan claro, pero sí la vía de fortalecer la comunidad andina como algo urgente. Ahora hay una serie de preguntas interesantes que se refieren, en cambio, a un entorno ya más nacional, más local. Eso hay un tsunami de temas ahí que van desde la caracterización de la muerte cruzada
pasando por cómo debería ser, es decir, el perfil de un político post-COVID-19, hasta tenemos el tema del derecho a la privacidad, el tema del impacto del Estado y la política pública en la gestión del problema, cuál ha sido la caracterización que ha tenido el Estado, cuál ha sido, por decirlo así, los roles que han tomado los diversos actores, y cómo estos actores de una u otra forma o consideran que el Estado no cumple un rol real dentro de la gestión de un problema como este, o que el Estado exagera en sus capacidades, o que el Estado se ve más bien limitado y constreñido en la capacidad de acción que tiene. Es decir, hay dos esquemas muy diferenciados de participaciones, en las cuales, por un lado, señalan que el Estado se interfiere demasiado y es como que este Estado debería tener es decir, una acción más concertada, más limitada en función de los intereses de los ciudadanos y de los problemas, o este Estado, y además el Estado es una estructura que comienza ya ahora a entrometerse en la privacidad de los ciudadanos al tratar de controlar su movilidad, sus acciones diferenciadas, y esto sí es un peligro, y mucho más si está normado o si logra crearse una normatividad en función de este tema. Y por otro lado, hay los que sostienen que el Estado como tal tiene un rol que es necesario y que debe obviamente gestionar un problema que es de naturaleza amplia, global, que afecta a todos los ciudadanos. César, tú ya has hablado ha habido algunas Sí, críticas también, sí. has hablado. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Bueno, yo diría que el tema que tú señalas, que está enmarcado en un tsunami de inquietudes y de puntos que decías, es algo que nos va a entretener por los siguientes meses, ¿no? Vivimos un año político y el gran riesgo de esto radica en que usualmente en contextos así complejos, preelectorales, se va construyendo un caldo de cultivo para que políticos desaprensivos ofrezcan el oro y el moro, ¿no? Y para que los populistas surjan y luego pues la historia lo demuestra, ¿no? Y luego esos populistas muchas veces se tornan en gobiernos totalmente totalitarios. Entonces hay que estar muy atentos frente a ese riesgo. ¿Y por qué se da ese riesgo? Porque seguramente el Estado no ha respondido como debía responder frente, por ejemplo, a esta emergencia del coronavirus. Ahora bien, me parece a mí que ningún Estado en el mundo estuvo enteramente preparado, como habíamos dicho en la presentación también, ¿no es cierto? Pero sí que algunos estuvieron mejor preparados que otros. ¿Mm? No solamente técnicamente, sino también con la capacidad instalada, con los expertos, con lo logístico. ¿Mm? Y en el caso de Ecuador, pues no hemos tenido todo ello, hemos tenido una serie de falencias y yo creo que todos los estados han tenido algunas falencias, sino que algunos respondieron mejor que otros. Entonces yo creo que hay que tener claro esto, ¿no? Que no hay países que fueron perfectos en la reacción y otros que han sido pésimos en la reacción. Un primer punto, digamos. Ahora bien, yo creería que los ciudadanos tenemos que imaginarnos de qué manera podemos jugar un mejor rol como sociedad civil frente a las autoridades públicas en adelante. Yo creería que, por ejemplo, de cara al próximo proceso electoral que vendrá en el año 2021, deberíamos ser, por ejemplo, más exigentes al pedir que los candidatos, las fuerzas políticas, exhiban sus planes de gobierno. Es decir, que de manera seria, no solamente que presenten un papel en el Consejo Electoral que lo han hecho notarizar para darle alguna seriedad, y donde dicen aquí está mi plan de acción si llego a tomar el poder, a ganar el poder, sino que sea ese plan de acción conocido, difundido, debatido. Ojalá la cultura del debate precisamente se active y nos permita ver de mejor manera y más a fondo también las propuestas, los perfiles, las orientaciones de esos actores políticos. Yo creería que tenemos, tercer tema, una serie de elementos
que podemos los ciudadanos exigir sean respetados y llevados a la práctica y que constan en la Constitución ecuatoriana de 2008, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con poner en el centro del accionar público estatal, por ejemplo, los derechos. Sabemos que los recursos no alcanzan para responder igual de manera eficiente respecto a todos los derechos, pero el Estado tiene que priorizar respecto a cuáles se va a enfocar principalmente, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que inclusive esto da una serie de elementos para que los ciudadanos podamos hacer una especie de vigilancia y auditoría social. Debemos exigir también una verdadera participación ciudadana, no una participación ciudadana que se quede en el papel. Exista o no exista ese quinto poder llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ojalá desaparezca pronto porque ha sido un fracaso absoluto. No puede llamarse participación a un mecanismo de cooptación desde el Estado y controlado y financiado desde el Estado para que la sociedad participe. La sociedad se activa desde la base, desde las bases. Hay que garantizar los canales para que eso que se activa pueda llegar con propuestas, pueda llegar con aportes, pueda llegar con una vigilancia al quehacer público, al manejo de los recursos, etcétera. Entonces me parece a mí que buena parte de los retos que hay que asumir en adelante radican precisamente en una actuación mucho más cohesionada, organizada de parte de los ciudadanos. Y el cuarto elemento, el hecho de que me parece a mí que surge la necesidad de consolidar una visión de orden político mucho más centrada en las necesidades sociales antes que en otras necesidades. Esto significa y pasa también por poner en orden, por ejemplo, el tema finanzas públicas, pero en serio, es decir, pensar en unas finanzas sostenibles que nos permitan contar con recursos que sirvan a su vez para poder fortalecer ámbitos tan sensibles, por ejemplo, como el de la salud, el de la educación, la producción agrícola que habíamos dicho, lograr la redistribución de la riqueza, etcétera. Entonces, estoy pensando en un modelo de estado de bienestar actualizado al siglo XXI. O sea, no el estado social, si bien la base habría que conservarla, pero no exactamente el estado social de la Constitución de Querétaro del año 1917 de México, ni el estado de Weimar del año 19, que tenían una marca social muy fuerte. Y en el caso de México, eso se ha desnaturalizado en un poco más de 100 años por todo lo que ha vivido México, por las privatizaciones, por el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Es decir, ha habido un vaciamiento de ese contenido social. Tenemos que trabajar para que eso no ocurra en el caso de Ecuador y más bien para que se cumpla lo que dice la Constitución. Entonces, cuando hablamos del estado del buen vivir en el caso de nuestro país, estamos hablando de una especie de estado social recargado o reforzado. Yo creo que hay que todavía trabajar sobre ello y me parece a mí que el enfoque luego del coronavirus tiene que ir precisamente en esa línea. Cuidar lo esencial, cuidar lo que es fundamental y priorizar las cosas en las decisiones, en la política pública, en la situación de los recursos también. Dos temas más, ya más puntuales todavía. También las personas, los participantes estaban muy preocupados por algunos aspectos puntuales, sobre todo en la regulación, este derecho de emergencia normado, el tema de la implementación de las políticas laborales. Una participante habla sobre acaba de publicar hoy un documento para ya la implementación de políticas laborales que permiten reducir los efectos inmediatos y posteriores a las crisis. Esta implementación de los derechos de los trabajadores en esta plena crisis, con también el tema que implica lo que tú señalabas, los problemas financieros que tiene no solo las empresas que tiene el Estado. Hay personas que están muy preocupadas por el tema de la dolarización y la lógica que tiene que ver la dolarización, el comercio, la entrada y salida de divisas. Tienen en mente justamente, aparte de estos problemas laborales, los problemas que vienen de la falta de ingresos que tiene el Estado, la falta de ingresos que tienen las empresas y los negocios y todas las estructuras agrícolas, agrarias diferenciadas. Y por otro lado,
también esta capacidad del Estado de manejar este derecho, de normar o de definir una gestión normativa que le permita de una u otra forma, como tú señalabas en el tema de los seguros, eh, proteger o protegerse o protegernos a todos en función de una creación normativa que en un momento de emergencia sirva para regular o para dar unos elementos que permitan a los actores tener unos parámetros de gestión. Si bien es cierto, no ha habido en la política fiscal, como tú lo señalabas, durante los últimos 10 años o más, no hubo una capacidad de gestión de ahorros, de manejo de recursos alternativos para casos de emergencia. Tal vez esto debería estar normado. ¿Qué puede pasar con los derechos laborales? ¿Qué puede pasar con este problema de regular las importaciones y exportaciones para que no se nos caiga la dolarización? ¿Qué opinas tú, este penúltimo esquema, antes de entrar a las últimas preguntas que nos han hecho nuestros participantes, a quienes agradecemos su presencia? A ver, antes de nada quiero referirme a una inquietud que ahí estoy viendo el chat, pero está larguísimo, pero eh, al parecer no estuvo nítido la presentación, algo pasa con la imagen, pero sí quiero pedir a los organizadores que luego vía correo electrónico hagan llegar la presentación. Con mucho gusto les compartimos para su tranquilidad, porque están discutiendo eso en una parte del chat. Entonces, con mucho gusto les compartimos, no hay problema y mil disculpas porque no se ve nítido, pese a que la presentación estaba nítida. Entonces, pasó algo por ahí. Pero bueno, los bemoles de la tecnología. A ver, existe una figura que es histórica en el constitucionalismo, que es esta del estado de excepción. Es decir, cuando hay unas situaciones excepcionales y normalmente se cita como ejemplo que justifica un estado de excepción, por ejemplo, una catástrofe natural, ¿no? Constitucionalmente esto permite que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, asuma unos poderes extraordinarios por un tiempo para decidir algunas cuestiones y dirigir recursos a las áreas que tienen urgencia. Esa declaratoria de excepción normalmente libera recursos, como digo, y permite tener respuestas más ágiles al gobierno, pero es un estado de excepción que tiene que ser revisado y, si se quiere, controlado por la Corte Constitucional. Y a mí me parece que la experiencia de la pandemia nos deja algunas lecciones en ese campo también. Yo creo que hay que perfilar mejor los posibles escenarios en los cuales se requiera, más allá de un estado de excepción, adoptar una especie de regulación, de políticas y de regulaciones para afrontar emergencia o emergencias muy específicas, muy particulares. Claro, esta del coronavirus es una emergencia mundial, inusual, extraordinaria realmente. A mí me parece, por lo tanto, que debemos hacer un esfuerzo para imaginarnos de qué manera, al mismo tiempo que se tiene que, por la emergencia, a lo mejor limitar algunas libertades temporalmente y con el visto bueno de los controles institucionales, en este caso, la Corte Constitucional está llamada para ello, y sin traspasar las líneas rojas de la propia Constitución que nos dice hasta qué punto puede pensarse algún límite, algún derecho en particular, se pueda poner en acción el gobierno para responder justamente a una emergencia. Entonces, este derecho de la emergencia yo creo que puede contemplar más elementos, más mecanismos, más allá que el típico estado de excepción que está contemplado a nivel constitucional. Y esto toca, como digo, decisión política, rol del Estado, un destino de los recursos económicos también. Y fíjense que en los estados de excepción, aquí se da un elemento que es eh, particular y es común con un estado de emergencia más amplio, se podría decir, es este que tiene que ver con que los ciudadanos en algún momento dado tendrían inclusive que sacrificar ciertos derechos y libertades por el bien común. Entonces se va posicionando esta idea de que habrá que tomar algunas decisiones que, por virtud de cuidar el interés general,
tengan que necesariamente a lo mejor limitar libertades y derechos de personas en particular. Y claro, en este contexto también hay que pensar en una necesaria regulación del uso potencial que se tenga de las nuevas tecnologías. Esto que se ha situado también acá como inquietud y que yo lo había comentado en mi exposición, que tiene que ver con de qué manera podemos llegar a un equilibrio en el cual estamos dispuestos los ciudadanos a proveer información, a compartir de alguna manera nuestra intimidad, pero en provecho de lo general, lo amplio. Lo grave sería que esa información sea mal utilizada. Hay experiencias de países más desarrollados en donde las tecnologías se utilizaron, las nuevas tecnologías en los últimos años y la inteligencia artificial se utilizaron de manera agresiva, intensamente exponiendo, por ejemplo, la intimidad de las personas. Y solo ahora están como pensando inclusive retroceder, porque están diciendo, bueno, hay que incorporar la ética en el manejo de las nuevas tecnologías, de tal manera que implique una necesaria justificación del uso de las tecnologías y un manejo muy cuidadoso de la información que se puede conseguir o lograr a través de la aplicación de esas tecnologías. Esto, por lo demás, también demanda una reacción de los ciudadanos, es decir, las vedurías, la propia institucionalidad, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que se supone está para defender los derechos de las personas en general, tienen que activarse de otra manera, porque frente a los problemas actuales, lo que les decía hace un momento, a lo mejor el Estado tiene que contar con más elementos, más herramientas, a lo mejor más poder y más recursos, si no, no responde a nuestras expectativas, pero eso también nos puede poner en riesgo. Entonces, es muy complejo pensar en el equilibrio perfecto, ¿no? Donde el Estado vaya hasta donde queremos, donde nosotros hagamos todo lo que al Estado, digamos, le convenga sin sacrificar nuestra libertad, pero tampoco sin perjudicar al Estado ni perjudicar al prójimo y a la comunidad. Es muy difícil lograr ese equilibrio y siempre va a estar mediado por la política que va a servir para tomar las decisiones que corresponda. Por eso es tan fundamental fijarnos en candidatos, en líderes verdaderos que tengan sobre todo muy claro lo que significa la democracia para el manejo de la cosa pública y el rol de los ciudadanos, de tal manera que no estemos frente a contextos en los cuales se instala el totalitarismo, con uso, por ejemplo, de tecnologías para vigilar, para limitar, para castigar, para perseguir, sino más bien que sirvan para garantizar derechos, que es el otro, sería como el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, mucho está en nuestra decisión, en el voto que nosotros pongamos en la urna al momento de elegir a las autoridades. Para concluir, muchas gracias por toda esta serie de opiniones y comentarios. Tienes muchos saludos de Bolivia, de Perú, los resalto porque los acabo de ver. Hay muchos exalumnos, hay muchos estudiantes universitarios que están aquí, a quienes saludamos también, y hay muchos exalumnos de nuestra querida Universidad Andina, Simón Bolívar, de Ecuador, que también se han unido desde diversos países, Colombia, Ecuador, Perú, de los que he podido reconocer ahí y que también han expresado un poco su salud. Hablando del tema de la educación, ha habido algunas preguntas también que se han planteado desde el comienzo. Y una de ellas es justamente en esta nueva estructura, en este nuevo manejo que tenemos, es un gran reto, un gran desafío para todos, es el hecho de que hay definitivamente un replanteamiento del rol de la educación, de la capacidad de gestión de la educación y de la formación, ahora con todos los temas digitales, con todo el contexto estas herramientas que nos permiten de una u otra forma interactuar a nivel ya más global, más amplio. En principio, este evento lo hubiéramos hecho en Quito, la Sala Manuela Sáenz, y hubiéramos tenido un público más circunscrito a las personas que pueden venir donde nosotros. Ahora tenemos un alcance mucho más amplio y más grande. Entonces, el rol de la educación, tú como rector universitario, como profesor universitario, ¿cómo lo ves? ¿Hay un antes y un después? Eso es lo que se plantea. ¿Hay un cambio de la educación formal a la educación digital? Eh, ¿Hay unos retos? ¿Va a haber unos nuevos retos ahora a partir de estos momentos? Bueno, De... yo creo que podríamos hacer
eh, una nueva presentación sobre las lecciones que deja el coronavirus para el mundo de la educación. Y yo quiero responder esa inquietud con dos elementos, ¿no? El primero, el hecho de que ciertamente como esta pandemia ha trastocado, como dije en mi charla, a la sociedad, al Estado, a la vida de los ciudadanos, a las relaciones internacionales, al mundo económico, a la política, es evidente que los objetos de estudio van a mutar, van a cambiar de alguna manera. De tal forma que desde las diferentes disciplinas, por ejemplo, desde las humanidades o en las ciencias, se tendrá que redimensionar los objetos de estudio. Habrá que pensar, por ejemplo, en un ámbito que a mí me gusta mucho y trabajo, del rol del Estado, es necesario que nos planteemos nuevamente la necesidad de pensar en un Estado del siglo XXI con unos cometidos, una estructura, una institucionalidad y adicionalmente del siglo XXI post pandemia, porque se queda resentida la sociedad, se queda resentido el mercado y el sistema económico. Y algunos autores especializados dicen que luego del coronavirus viene lo que tú ya dijiste, usaste el término, un tsunami económico y social. Eso es evidente. Es decir, viene un golpe muy fuerte al aparato productivo y obviamente una de las facturas que surgen de ahí tiene que ver con que se cierran plazas de trabajo. El sector privado, por excelencia, es el que crea empleo. Entonces, si el golpe va por ese lado, claro que se va a resentir el eslabón más débil, ¿no? Que es el trabajador, es el empleado. De tal manera que en ese campo que les pongo como un ejemplo, habría que reenfocar las metodologías de investigación de tal manera que nos demos cuenta que algo ha cambiado y la investigación y la enseñanza obviamente tienen que dar cuenta de eso que se posiciona como algo redimensionado, algo nuevo, algo trastocado, algo que no siguió siendo como venía siendo en los últimos tiempos. Y en este contexto, y aquí va el otro tema, el segundo asunto que quiero señalar, claro, esto nos ha empujado a reinventarnos casi que de la noche a la mañana. En el Ecuador en particular, no teníamos instituciones de educación superior dedicadas exclusivamente, por ejemplo, a hacer educación no presencial bajo la modalidad virtual o en entornos virtuales. Algunas instituciones estuvieron más preparadas que otras para asumir este reto. A la Andina le tocó también de la noche a la mañana. Hemos tenido que ir ajustando algunos elementos. Por suerte, en los últimos meses hemos fortalecido mucho el campo tecnológico de la educación virtual e inclusive la gestión documental para depender cada vez menos del papel, para el manejo administrativo de la institución. Y eso ha servido de mucho para que no tengamos mayores tropiezos en esto de cambiar de la modalidad presencial de estudios de posgrado a una modalidad no presencial. Ahora bien, otro debate tiene que ver con qué es mejor, si hacerlo presencialmente o no presencialmente. Yo apelaría más bien a un esquema mixto, intermedio, donde se pueda combinar todos estos mecanismos. Ojo que, por ejemplo, en el esquema virtual no presencial, podemos utilizar muchos canales. Aparte de las diversas plataformas que hay canales. Se puede usar hasta el WhatsApp, hasta el correo electrónico, puede uno acudir al empleo, por ejemplo, de los foros, de los chats, de los salones de discusión, de reuniones sincrónicas, reuniones asincrónicas, pero lo de fondo en ese contexto me parece que radica en lo siguiente. Están de moda actualmente ofertas de instituciones que son verdaderos negocios de la educación superior que ofertan programas online con muchas facilidades, a costos con los que no se puede competir de manera general y de manera regular y que adicionalmente no tienen control de parte de las autoridades, y donde se compite deslealmente. Pero lo grave es que son instituciones que en mucho manejan la educación superior como un negocio. Y mi consejo siempre al universitario, al investigador, al docente, va en el siguiente sentido sobre este tema. Veamos cuál es el respaldo de esa institución. Es decir, una cosa es que una universidad tradicional ponga algo en el contexto no presencial y con ese respaldo de la institución, es decir, de una comunidad de docentes,
de estudiantes, de funcionarios, de una comunidad pensante que interacciona en el campus todos los días, que genera investigación, que hace publicaciones, que hace propuestas y que pone algo en el contexto no presencial con los mecanismos virtuales. Y otra cosa es una institución que simplemente puede hacer inclusive negocio con esas ofertas y que no tiene ningún respaldo, no tiene una comunidad de docentes, menos todavía comunidad de estudiantes, ni crea conocimiento. Entonces, yo creo que hay casos y casos en este contexto. Me parece a mí que lo que nosotros estamos aprendiendo de la pandemia va a llevarnos a mejorar sensiblemente esto que es uno de los nuevos proyectos de la Universidad Andina de poner algo de lo mejor que tiene la universidad en el contexto virtual, de tal manera que cuidemos el proceso pedagógico y los objetivos de formación. Eso es lo de fondo. Es decir, que podamos cumplir con la misma o mejor calidad, si se puede, con lo no presencial, cuidando el proceso pedagógico, el proceso científico, el proceso académico y cumpliendo los objetivos de formación de los profesionales. Ese es el reto permanente que tenemos. Ahora nos ha tocado asumir este cambio de la noche a la mañana y yo creo que estamos aprendiendo. Esto ha implicado no solamente el equipamiento, licenciamiento de plataformas, etcétera, sino además que aprendamos. Los docentes hemos tenido que aprender, algunos de la noche a la mañana, el manejo de estas nuevas tecnologías. Los estudiantes también. Hemos tenido que fijarnos, por ejemplo, en los problemas de conectividad. Y eso me ha llevado, por ejemplo, a indagar los datos de conectividad que hay en el Ecuador, que bordean el 70% de la población. Hay países que están sobre el 80, sobre el 90% y otros que están con el 30, 40% de accesibilidad a Internet y de poseer conectividad en los hogares. Nosotros estamos en una media más o menos alta. Yo creo que falta hacer mucho todavía, pero por un dato que me pasaron hoy, yo puedo compartirles que, por ejemplo, en la Andina, más del 95% de nuestra comunidad universitaria tiene muy buena conectividad. Y ese 5% significa un número muy bajito que lo estamos atendiendo en medio de esta emergencia. Ahora, habrá que pensar qué pasa en el resto del sistema de educación superior. ¿Qué pasa en las demás universidades? ¿Cómo lo están afrontando? ¿Qué tanto los estudiantes han sido capacitados para manejarse con las plataformas? ¿Qué tanto los docentes las utilizan de manera eficiente con todos los mecanismos e instrumentos que esto da, que la tecnología da? Entonces, a mí me parece que de aquí también, para cerrar esta contestación, tiene que surgir un conjunto de ideas que nos lleven a unas regulaciones que nos permitan hacer de mejor manera este trabajo, por ejemplo, en el mundo de la educación, que podamos tener acceso a tecnologías de punta, a costos accesibles, con el financiamiento adecuado, con las facilidades y que podamos también impulsar una serie de procesos que permitan poner a punto a nuestro equipo académico docente y a los estudiantes, obviamente, capacitándolos para que respondan muy bien y para que la calidad en la educación sea tan buena en el entorno no presencial como también lo hacemos en el esquema presencial. Muchas gracias, César, por todos tus conceptos, tus criterios que realmente nos dejan con muchos temas para pensar, que han generado, vuelvo a decirlo en esa forma coloquial, un tsunami de preguntas y que desafortunadamente, si yo quisiera leer pregunta por pregunta y hacer que César conteste cada una, pero eh, ya hemos estado aquí casi una hora y media, más de una hora y media. Les agradecemos por su tiempo, por dedicarnos todo este tiempo. Ustedes aquí en el pico debo decirles que en el pico en el punto máximo del evento tuvimos 180 participantes, ahora tenemos 110. Es lógico, el tiempo ya, una hora y media de Facebook Live, metemos a otra serie de participantes que están interactuando también, a quienes agradecemos su presencia también. Nos hacen que tengamos que ser dinámicos y en vista de las circunstancias, pues también plantear los temas muy puntuales para que nuestro expositor también tenga una claridad de la definición y pueda así tener unos conceptos y criterios claros para todos nosotros.
que lo escuchamos. César, a nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador, ser el Centro Andino de Estudios Internacionales, te agradecemos, tú eres nuestro presidente, nos honra mucho que lo seas. Por eso, este evento de apertura inaugural de esta serie que pasa en el mundo, de esta serie de webinars que va a seguir, vamos a tratar de organizar un evento semanal. Esto implica una gran estructura de organización. Sin embargo, estamos comprometidos para trabajar con todas las áreas de la Universidad Andina Simón Bolívar, las áreas de estudio, y con otros colegas del exterior y del país del exterior que a quienes vamos a invitar para que también participen e interactúen dentro de esta estructura y para que nos den sus conceptos y sus ideas sobre temas muy establecidos como el cambio climático, como la salud pública, como la gobernanza digital, como el derecho en sí mismo, entre algunos que tenemos en la agenda ahora y que nos hemos planteado justamente presentar en este seminario. Les agradecemos mucho a todos participantes de varios países, a nuestros exalumnos de la Universidad Andina, nuestros estudiantes aquí en Quito, también un grupo importante de la Universidad Internacional del Ecuador que también se sumaron. Gracias por su presencia. A todos los que en Europa han trasnochado, también les agradecemos mucho. Por este voto de confianza que nos dan y por haber atendido a esta presentación que estamos muy contentos de que sea la apertura y la inaugural, como ya lo dije. César, tal vez Gracias. una despedida de tu parte. Sí, muy rápidamente, Michelle, muchísimas gracias a ti por la organización, al equipo del Centro Andino, a ustedes que se han dado cita para dialogar en esta tarde-noche sobre una temática tan interesante, tan nueva, que nos deja muchas más inquietudes que certezas. Yo espero haber provisto aquí algunos elementos para que ustedes puedan pensar un poco más a fondo, a lo mejor decantar procesos de investigación, de indagación de trabajo en sus tareas cotidianas, en la academia o en el desempeño profesional. Quiero agradecerles también por esos inteligentes comentarios vía chat, por las preguntas. Luego voy a quedarme leyendo, revisando, porque todo eso también nos aporta a nosotros que estamos del otro lado. Y la Universidad Andina siempre seguirá teniendo una voz de alerta y una voz que permita orientar a la sociedad en condiciones normales, no se diga en un contexto tan complejo, tan difícil como el del coronavirus. Así que les agradezco muchísimo por la atención y ánimo, hay que seguir adelante. Y a Michelle y al equipo del KI también muchísimas gracias y que el resto de webinarios pues sean muy exitosos. Reitero en el pedido de que se pase vía mail la presentación, yo creo que les puede servir. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias también a Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria que ha retransmitido en vivo este evento. También ha sido transmitido en Facebook Live, lo pueden encontrar, la grabación de todo el evento, si quieren repetírselo una y otra vez, lo pueden Muy bien. encontrar en la página web del CAEI, del Centro Andino de Estudios Internacionales. Les pido que si les gusta nuestra página, que la sigan. Igual estamos en Instagram, estamos en una serie de redes sociales que donde ustedes pueden ver lo que hacemos y nuestro trabajo. Igual en este momento les vamos a pasar un video de la oferta académica de nuestra universidad que está abierta hasta el mes de junio para todas las personas que les interese optar por un programa de los que ofrece la universidad de gran calidad. Les invitamos a que pues contacten y estamos abiertos para que ustedes si tienen alguna duda, inquietud, pues sobre los programas, hagan llegar vía redes sociales, ahora hay tantos, vía WhatsApp, vía correo electrónico, ustedes pueden contactarnos. Muchas gracias y les dejamos ahí con un pequeño video sobre nuestra oferta de programas académicos internacionales. Gracias, César, nuevamente. Gracias a nuestro equipo del CAI y a nuestro equipo de Universidad Andina, a Mónica, que nos ha dado el soporte
también a Cristina Salinas, a Alejandra Cuenca, que han estado trabajando con nosotros en estos temas durante todos estos días. Y seguimos adelante, les mantenemos informados para el nuevo evento vía redes sociales y vía correo electrónico, y les tenemos ya una nueva agenda, una nueva propuesta. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.